pobre Messi como me lo están tratando, pero bueno, yo soy admiradora de Messi. Ya te vi yo, muy bien. Es Por lo para que no menos vea el desastre, doctora. la pinta por lo menos tienes de estudioso, yo, eso es importante, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos hablado de los IECA en hipertensión. ¿Y para qué será en un infarto? En un infarto no uso el IECA. En un infarto voy a usar un vasodilatador de arterias coronarias, obviamente, ¿no? Pero sí disminuye el remodelado, ¿no? Tratamiento, prevención, sí. Una prevención porque disminuyo precarga, carga, disminuyo trabajo cardíaco y probablemente el paciente no infarte. Pero si ya infartó, lo hacemos porque disminuye, eso está comprobadísimo, el remodelado cardíaco post-infarto. La insuficiencia cardíaca ya lo vimos recién, disminuye precarga, disminuye poscarga, disminuye trabajo cardíaco y nos bloquea todo ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que lo que vamos a hacer ahí es mejorar la supervivencia del paciente, que no progrese a una ICC, a una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Borramos, ya estoy. Bueno, en nefropatía sí, probablemente sea un protector renal, porque él va a asegurar que el riñón tenga mejor flujo. Sin embargo, se ha visto que a la larga puede hacer insuficiencia renal. Es lo que yo les decía, no tengo un fármaco para decir este fármaco es espectacular, para usarlo toda la vida. No, siempre lo que tenemos que intentar es ir viendo la causa de lo que ha producido esa patología en el paciente y tratar de controlar desde su origen, ¿de acuerdo? Y ustedes me pueden decir, profesora, usted dijo que es protector renal, sí. Más si ustedes siguen leyendo, dice que a la larga puede ser insuficiencia renal. Está clarísimo. Síndrome de Bartter, que se nos caracteriza por un hiperaldosteronismo. Esto me interesa como efecto adverso. Ahorita vamos a ver mejor. En este síndrome sí hay un aumento de renina y sí hay una hipopotasemia. ¿El IECA va a ser hipo o hiperpotasemia como efecto adverso? Hiperpotasemia. Hiper, porque va a bloquear que no haya aldosterona y la aldosterona retenía sodio y eliminaba potasio. Se va a ir el sodio, le acompaña el agua, baja volemia y se queda el potasio, hiperpotasemia. No lo deberé administrar con un diurético ahorrador de potasio, como es la espironolactona, la amiloride o el triantereno, que los veremos. ¿De acuerdo? Pero fíjense que es un efecto adverso que yo no puedo aprenderlo de memoria, si es hipo o hiperpotasemia. Yo tengo que aprender fisiología, su mecanismo del fármaco y lo voy a deducir. Para toda la vida se me queda eso grabado. Por eso es que me gusta tomarle exámenes orales para ver si razonan, porque si ahí me ponen hiperpotasemia se los voy a poner bien. ¿Me dejo entender? Muy pocas cosas en farmacología se estudian de memoria o se las revisa cuando uno lo precisa. Hay efectos adversos que no tienen relación de momento con el mecanismo de acción. Pero todo lo que tiene relación con el mecanismo de acción tiene que ser razonado. En un síndrome de Raynaud sí que hay una disminución de la circulación periférica porque él es vasodilatador. Sin embargo, no es un fármaco espectacular en Raynaud, ¿ya? Aparte que me va a bajar presión arterial y no necesariamente síndrome de Raynaud cursa con hipertensión, sino que a nivel distal hay una falta de circulación. Probablemente tengamos otras alternativas terapéuticas, ahí como un cilostazol, por ejemplo, que es un más vasodilatador periférico. O menos efectos adversos que un enalapril si tu paciente no es hipertenso. Reacciones adversas, estas son muchas. Esto es lo que yo recién les decía. Los efectos adversos, estos me los voy a acordar razonando, relacionados al mecanismo de acción. Por ejemplo, hiperpotasemia, por ejemplo, hiponatremia. Eso está relacionado al mecanismo de acción. ¿Y la tos por IECA estará relacionado al mecanismo de acción? ¿Sí o no? Sí, doctora. ¿Por qué? Porque el mecanismo Porque la IECA iba a inhibir a la radicinina, que era un vasodilatador. Perfecto, mecanismo de acción. Esa es la hipótesis más cercana que hay, ¿no? Respecto a eso. ¿Por qué digo hipótesis? Porque hay pacientes que toman ARA-2 y siguen con tos. Muy poquito. Si 20% es el IECA, el losartán es 1%.
Otros probablemente creemos que está relacionado al mecanismo de acción como la tos fría. Y otro no tiene nada que ver con el mecanismo de acción. ¿Cómo, profesora? Y sí, pierden el gusto los pacientes. Muchos de ellos, no todos. Acuérdense que un fármaco es inseguro en un paciente si en ese paciente manifiesta una reacción adversa. ¿Ya? Inseguridad es manifestación de reacciones adversas. Ah, profesora, acá el libro de Martin Day dice que tiene 100 efectos adversos del enalapril. ¿Ok? Si tu paciente no manifestó ni un efecto adverso, en ese paciente es seguro. Ah, el fármaco hizo tos en mi paciente tras que le di el IECA, empezó al tercer o cuarto día. Eso sí, inseguro es enalapril en tu paciente. ¿Está clarinísimo? Sí, doctora. Bueno, la verdad que ya extraño mi aula. Me aburre hablarle a la computadora y no verlos a ustedes. ¿No? ¿Cuándo iremos a volver? ¿Alguien sabe algo? Todavía, ¿no? En enero, Bueno, supuestamente, doctora, pero enero. está por verse, Mm, porque aún la vacuna que supuestamente han hecho dice que trae consecuencias a todos los pacientes, así que no creo que todavía sea en enero, sí, pero ojalá, ¿no? y la verdad que ya se extraña pasar una clase como Dios manda, ¿no? Con la pizarra, darles la atención de todos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Vamos, cardiovascular. A llorarle a Gardel, dirían mis profesores argentinos. Ah, ¿será que si yo quiero bajar la presión, hipotensión será ideal en mi paciente? No hago No, nada con un paciente hipotenso. Ayer me llama una paciente, en realidad el paciente del esposo que tiene muchos más años que ella, y estaba confundido, no está bien. Tómeme presión, estaba en 8,4. Era una infección urinaria, ¿no? Entrando a... entonces, la hipotensión tiene efectos adversos, claro. O sea que yo le voy a dar porque es hipertenso. ¿Quiero tenerlo hipotenso? No, quiero tenerlo normotenso. Y acá el gran problema es que le damos la dosis al paciente, a veces empieza con 10 o 20 y resulta que con 5 hubiera sido suficiente. Esto apréndanlo bien. Después de 3 semanas, enalapril recién muestra el efecto máximo. Siempre empezar con dosis pequeña. Hay pacientes que responden extremadamente al enalapril. Cuando digo enalapril son IECA, ¿no? O sea que ese bloqueo de la renina es muy rápido y muy pronunciado. Otros no, ¿ya? Más, si me preguntan, ¿y cuánto yo debo esperar? Empiece siempre dosis baja y mire a su paciente y vamos mirando hasta dónde baja presión arterial y cuánto tiempo le dura. Eso casi nadie lo mira, cuánto tiempo le dura el efecto del fármaco. Si el paciente tomó a las 8 de la mañana y su control es a las 9, le van a decir, don Pedro, su presión está bellísima, hace una hora tomó el fármaco. Y si le toca a las 10 de la mañana tomar su fármaco y su consulta era a las 9, ay, está muy alta la presión, le vamos a aumentar dosis. Y en lugar de darle 10 miligramos a la mañana, le damos a dar 20. No, tengo que saber cuánto duró. En esto sea muy caduco. ¿Puedo andar tras del paciente correteándolo a medir la presión? No, que traiga su tensiómetro al consultorio, toman ustedes la presión, trae el de él, ven el margen de error y que te lo anote. ¿Ya? Pero siempre la más importante, antes de volver a tomar. ¿Cuándo suceden los accidentes cerebrovasculares generalmente? Durante la noche. ¿Y los pacientes a qué hora toman generalmente un antihipertensivo? ¿Con su desayuno o no? Generalmente sí. Cuando les inician, se toma su desayuno y tome su enalapril. ¿Ok? ¿Y cuándo fue su accidente cerebrovascular por hipertensión? A la madrugada, porque no le duró 24 horas. ¿Está clarinísimo? A ver mi chat. Doctora, y en pacientes que en las primeras 2 semanas tiene una presión elevada con la dosis mínima, ¿se le aumenta la dosis? Sí. Sí se aumenta la dosis. Y si la presión está muy alta, no empiezas con 5 miligramos, empiezas con 10 miligramos, ¿no? Eso ya tienes que ir mirando según el paciente. Una presión de 150 empieza con 5, pero si está en 180 o 190 puedes empezar con 10. Vamos midiendo y probablemente antes de la tercera semana tengas que hacer una segunda dosis al final del día. Pero siempre le controla y después sigues controlando, porque a veces el paciente ya mejora quien disparó la hipertensión y va bajando dosis, tienes que ir bajando dosis. Bajo de peso, come mejor, disminuyó la sal, empieza su caminata.
Esto del COVID yo creo que ha golpeado a todos y casi todo el mundo ya quiere una vida más saludable. ¿Por qué? Porque el que tiene sobrepeso la pasó peor. Yo, de todos los pacientes que atendí de COVID, 2 se tuvieron que internar, uno con sobrepeso y el otro por una patología de base complicada, años. Pero el paciente delgado, doctora, sigo dando positivo, me llama ayer un paciente jovencito que es constructor, es arquitecto. Pero no puedo ir a mi obra, ya llevo 14 días y sigo dando el PCR-T positivo. Pero yo estoy perfecto. Sí, está perfecto, pero te tengo que dejar en tu casa, porque no es que la IgM está positiva, es que el PCR está positivo. ¿Me dejo entender? Entonces, son factores el sobrepeso que complica todo. Sobrepeso me complica las probables consecuencias de un COVID. ¿Ok? Siempre sobrepeso es materia prima para inflamación. Todo paciente con sobrepeso libera citoquinas inflamatorias, no se olviden nunca. Me va a alterar el endotelio, me va a hacer resistencia a insulina. Entonces, probablemente con unas buenas medidas higiénico-dietéticas ya vayas controlando presión, vayas controlando resistencia a insulina, vas a prevenir una diabetes, vas a mejorar ese intestino, vas a disminuir el uso de omeprazol. Entonces, muchas veces eso es lo primero, es lo último que se ve. A mí no me gusta de entrada medicar una hipertensión. Me gusta ir mirándola, ver si tengo sobrepeso, darle chance al paciente, pero explicándole. Y te dicen, no va a comer esto, no va a comer esto, no va a comer carbohidratos a la noche, va a salir a caminar 1 hora y no le explicas por qué o qué estás consiguiendo, no lo vas a lograr. Entonces eso es escuchar al paciente y hablar 1 hora a la consulta mínimo con un paciente. ¿Por qué va a haber palpitaciones y taquicardia? A ver qué se les ocurre. Una activación simpática refleja, doctora. Señor, si la presión baja mucho, rápidamente los vasos están dilatados, a los vasos no les va a hacer nada. Pum, dispara el simpático, noradrenalina, beta 1, taquicardia, fatiga, palpitaciones, pero la presión está baja, entonces ahí vas a tener hipotensión con taquicardia. Fatiga, cuando el paciente les diga fatiga, 2 cosas le van a preguntar, principalmente ahora en COVID. Su fatiga es porque no respira bien o porque su corazón se le está saliendo. Y ahí te dice, no, es el corazón. O, no, yo intento meter aire y no puedo. Ok. Dolor torácico relacionado a una liberación del simpático, activación, el vértigo y cefalea relacionada siempre a hipotensión, ¿no? A nivel respiratorio, fíjense, acá dice 20%. Cuando yo empecé a dar clase en la Gabriel hace 21 años, wow, 22 van a ser. El 98 empecé a dar clase en la Gabriel de farmacología. Yo les decía, el 3% de pacientes harán tos seca. Hoy 20. ¿Por qué? Porque los médicos, aunque es un efecto adverso ya conocido, igual los reportan si su paciente ha hecho tos, ¿ya? Hiperreactividad bronquial, ok, probablemente asociada a bradicinina, disnea, asma y broncoespasmo. ¿Lo harán todos los pacientes? No. Generalmente lo hacen los pacientes con antecedentes de una EPO, de un asma, más aún así no lo harán todos los pacientes, ¿ok? A nivel gastrointestinal, este trastorno del gusto no tiene relación con el mecanismo de acción. Se cree que los IECAS se eliminan un poco por la saliva y alteran las papilas gustativas. Probablemente las inflaman y eso hace que yo no sienta el gusto. Doctora, esta es mi presión fantástica, pero toda la comida me sabe igual. Eso es lo que te dice el paciente. Como se elimina por saliva, me cambia el pH, me altera la flora y hace estomatitis, úlceras a veces en la boca. Puede haber dolor abdominal. Algunas literaturas reportan pancreatitis. ¿Por qué mecanismo? No lo sabe. Por eso es que yo les digo, cuanto menos fármaco, mejor. Ningún fármaco está exento de reacciones adversas. Algunas reacciones adversas las conocemos relacionadas al mecanismo de acción, más no todas. Y no todo se va a manifestar en todos los pacientes. Fíjense, las vacunas del COVID ahora nos ha hecho una alteración en la médula importante, pero ya en 2 o 3 pacientes, más no en todos. O sea que eso depende de múltiples factores, un poquito la idiosincrasia del paciente también. Probablemente hace una sobrecarga hepática. Si mi paciente es hipertenso y tiene sobrepeso, ¿ya hay sobrecarga hepática o no? ¿Sí? Aunque vos veas que las transaminasas están normales. Pacientes
gordo le pides transaminasa, perfil hepático normal, pídele una ecografía, hígado graso grado 2 te va a salir o grado 3, porque para que las transaminasas se eleven tiene que estar bien elevado ese hígado graso, ¿de acuerdo? Bien avanzado para que recién transaminasa nos den elevada, ¿ya? Úlceras, aftas en la lengua, sí, angioedema visceral, esto es una reacción de hipersensibilidad o alergia probablemente, que puede cursar con dolor abdominal, diarrea. Es importante siempre que tu paciente te llame y te dice, doctor, estoy hace rato ya nauseoso, con vómito, empecé con episodios de diarrea, pero ya voy 10 días. ¿Cómo yo podré achacarle ese efecto adverso al fármaco? Eso se llama relación de causalidad, causa-efecto. ¿Cuándo empezó con dolor abdominal? Hace 10 días, doctor, pero pensé que ya se me pasaba, que comía algo, pero ya estoy con dietita blanca, estoy comiendo poco, ya no ceno. ¿Cuándo empezó enalapril? Ah, hace 12 días. ¿Se lo puedo achacar al enalapril? Con todo derecho. Pero si te viene y te dice que su dolor abdominal, no, esto lo tengo ya de tiempo. Creo que desde la Navidad del año pasado, yo desde esa comida, yo sentí que no quedé bien, es una disbiosis. Y el enalapril lo toma hace una semana. Y este problema lo trae hace 9 meses. ¿Se lo puedo achacar al enalapril? Eso se llama relación de causalidad y eso lo vamos a ver cuando estudiemos farmacovigilancia, porque ahí hay un algoritmo que hace una serie de preguntas para ver si realmente te sale robusta la porcentaje que le das a cada pregunta para decir si parecería que este efecto adverso está relacionado con el medicamento. ¿Qué hacemos ahí si yo estoy sospechando? Porque hace 10 días el dolor abdominal y hace 15 días que empecé enalapril, retiró el fármaco y vemos qué pasa. Más tendré que darle otro fármaco que sea antihipertensivo. ¿De acuerdo? O sea que no se olviden nunca, relación de causalidad. Lo más importante, ¿cuándo empezó su problema y desde cuándo toma el fármaco? Ayer me llama una paciente, tiene un niño con resistencia a insulina de 12 años, toda la familia flaca, y este salió bien gordito, gustoso, ¿no? Pero una insulina, si lo normal es hasta 9, él tiene 25. No tiene un sobrepeso importantísimo, para decir es un obesito, no. Pero si hay resistencia a insulina, aunque él se mate, tratando de comer mejor y haciendo un poco de ejercicio, ese paciente no baja de peso. Yo tengo que modificar esa insulina porque toda la energía que se gasta es la glucosa que está en sangre. No alcanza a hacer una lipólisis, una beta-oxidación óptima para bajar de peso. Y con lo mismo que comen los hermanos, él sube de peso y los hermanos no. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahí que esto es muy importante. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, recién es que me distraje porque justo entró un WhatsApp. Bueno, y este paciente me llama a la mamá y me dice, ¿tiene unos cólicos abdominales? Yo empecé su tratamiento, su comida, todo, y le pedí el laboratorio y me llama y me dice, me llamó la atención, está muy alta esta insulina. No entiendo mucho, doctora, pero se la mando antes de su control, que no llevamos ni 15 días. Entonces le aumenté yo la metformina la semana anterior, me dice ya 3, 4, 5 días, que está con unos dolores cólicos y diarrea, especialmente a la madrugada. Y yo le di metformina solo de 500 antes de dormir. Le aumenté a toda mi medicación y su soporte nutricional. Y si vos revisas la literatura, la metformina hace dolor cólico, no en todos los pacientes, y diarrea, que te dice 3 a 4 días y después el paciente lo tolera y ya no lo produce. Pero en aquel que sigue produciendo ese efecto adverso cuando ya cumplió más de 7 días, mejor retírasela porque no le va a mejorar y va a mantener dolor cólico y diarrea. ¿Está claro? O sea que eso para relacionar siempre un efecto adverso, relación de causalidad. Yo voy a preguntar desde cuándo este efecto adverso y desde cuándo está el fármaco para ver si le achaco o no. Hay un caso donde eso no sucede. ¿Cuándo? Cuando el paciente estaba beta bloqueado, dejó de tomar su beta bloqueante y aparece toda su clínica, porque como estuvo beta bloqueado y lo sacó de golpe, el efecto adverso aparece por haber sacado el fármaco de forma rápida.
ya una supresión muy brusca del beta bloqueador. Daniela dice, una vez que esté el efecto adverso de la tos en pacientes medicados con enalapril, se lo llega a suspender o cambiar la medicación, puede seguir con la tos por más tiempo. Ya, primero, ¿desde cuándo tiene tos y desde cuándo es el enalapril? No, la tosecita la tiene ya hace rato y el enalapril es reciente, no es el enalapril, pero puede agudizarlo. Una tos que dura más de 3 semanas, busquemos una TB. Ahora con el COVID, la tos seca, probablemente un COVID. Primero, relación de causalidad. Segundo, si coincide más o menos desde que empezó enalapril, que a veces no sucede tan rápido, sucede después de 12, 15 días recién, sacamos enalapril y ponle un losartán y lo vamos mirando. Pero sigue con la tos y es cuando se acuesta, pudiera ser un reflujo gastroesofágico, pudiera ser una tos alérgica, pudiera ser un paciente con una intolerancia alimentaria. Recién tuve un paciente con una tos terrible y era una intolerancia al gluten y desapareció, pero doctora, esto es mágico. Solo dejé de comer los panes que usted me pidió y desapareció, pero es que ya había ido a 3 especialistas, te dice hasta un alergólogo y lo llenaron de corticoides. Las corticoides teóricamente mejora, pero si es reflujo o intolerancia al gluten, hasta que no lo saque, lo que le dé, dice, hago el tratamiento y mejoro, lo corto y vuelvo, y no son fármacos son fármacos con muchas reacciones adversas, un corticoide, así hiperglicemia, así hipertensión, acá dice, y me estoy hinchando, estoy reteniendo líquido. Entonces fíjense cuán importante es ser cauto y ir pensando. Siempre intenta achacarle al fármaco, pero busca relación de causalidad. Y un paciente asmático probablemente no sea un fármaco de primerísima elección, el IECA, porque pudiera haber un poquito de broncoespasmo. ¿Quedó mejor, Daniela? Si tuviese que cambiar y el enalapril es efectivo, pero es inseguro porque da reacción adversa, ¿cuál es tu propuesta de cambio? ¿Qué le damos? Una vez que el efecto adverso... aquí hay otra pregunta. ¿Y en pacientes que en las primeras 2 semanas tienen una presión elevada con la dosis mínima, se le aumenta la dosis? Sí, hasta llegar a la dosis máxima. Si con dosis máxima no bajó ni un poquito la presión, esa hipertensión no es renina dependiente. Muy bien, ¿más preguntas? Vamos a ir acabando esto, ¿ya? A nivel hematológico, disminuye todos los elementos formes de la sangre su uso de largo plazo. Nunca le digan al paciente, esto lo va a tomar hasta el día que usted vaya a su tumba, que lo entierren con enalapril. No, que no lo entierren con enalapril. Siempre es un tratamiento crónico, vamos a ir controlando la presión. Si usted mejora esto, esto y esto, yo voy controlando y vamos a ir viendo si voy bajando dosis y si algún día probablemente no lo precise. Pero es flaquito tu paciente, súper estresado, come bien, hace ejercicio y es hipertenso, se lo deja de momento, porque probablemente su mecanismo es otro, ¿ya? Pero estos efectos adversos de depresión de médula ósea, glóbulos blancos, la plaqueta, los glóbulos rojos, incluso una pancitopenia, a veces no sabemos, y mira, este paciente por último hizo hasta una anemia plástica, probablemente relacionado a fármacos, ¿no? A granulocitosis, principalmente si ya hay una insuficiencia renal, trastornos vasculares del colágeno como el lupus eritematoso, una esclerodermia. Ahora hay cada vez más lupus, probablemente relacionado con fármacos, ¿ya? Origen digestivo en la mayoría de los casos, disbiosis e hiperpermeabilidad, el paso de proteínas grandes, formación de autoanticuerpos, sí, pero gran parte de ellos está relacionado con el uso de fármacos. A nivel neurológico, Guillain-Barré. ¿Qué pacientes hacen Guillain-Barré? Autoinmune, posteriores a las vacunas a veces. Ese es un efecto adverso bien importante. Una neuropatía de Guillain-Barré hace autoanticuerpos el paciente y empieza a destruir todas las vainas de mielina. Encefalopatías, ¿ok? Acuérdense que yo voy a tener hiperpotasemia. Hiperpotasemia entonces aumenta
la acidosis metabólica. Entonces ahí probablemente voy a tener problemas con el amonio, ya con el amoníaco en realidad. Ya lo vamos a estudiar eso en diurético. Alteraciones de la conciencia. ¿En qué paciente? En el que hace hiperpotasemia, en el que hace hipotensión, parestesias. Probablemente las parestesias no es solo por hipopotasemia, puede ser por hiperpotasemia también. Vértigo, visión borrosa, afasia, eso no lo relaciono con un mecanismo de acción. Manía probablemente con captopril y en pacientes que son como más susceptibles, ¿no? Ahora, entre otros efectos adversos, alopecia, la caída del cabello, no relacionado al mecanismo, calambres musculares, impotencia. Esa impotencia se le ha dejado en negrita, no es con 2,5 miligramos. A mayor dosis, mayor impotencia, a un uso más crónico, mayor impotencia. ¿Por qué? Está así relacionada al mecanismo de acción. Vasodilatador mixto. Esto se disminuye el llenado de los cuerpos cavernosos y disminuye la erección en el paciente. Preguntas hasta ahí. Pregúntenme porque ya me estoy durmiendo de mirarme mi carita aquí, solita. Tenemos 10 minutos. Ya. ¿Preguntas? Nada. IECA en el embarazo. ¿Quién leyó algo del uso de los IECA en el embarazo? ¿Será un buen fármaco? La mamá es hipertensa, toma enalapril y se embarazó. ¿Lo mantengo o no lo mantengo? ¿Qué hago? Hay que cambiar, doctora. ¿Por qué? Porque son teratogénicos. Está asociado a muerte fetal y a disminución del crecimiento intrauterino en animales de experimentación y también en humanos. Ya el neonato nace muy pequeño, ha disminuido por algún motivo el riego placentario, ¿ya? O sea que contraindicado, ¿ya? Contraindicado en el embarazo. En animales hay toxicidad, hay muerte del producto de la gestación. Los niños pueden nacer con insuficiencia renal, disminución de líquido y anuria neonatal, sí. Parto prematuro, bajo peso del recién nacido al nacimiento. A ver, aquí hay una pregunta. Retraso en la osificación del cráneo en menor. Probablemente, ¿sí? Contraindicado en segundo y tercer trimestre. Ya, en realidad a mí no me gusta en ningún trimestre el enalapril, ya. En el primer trimestre la organogénesis y pudiera estar relacionado con alguna malformación, pero no es tanto la malformación, sino la baja oxigenación, ¿ya? Y el bajo peso al nacer. No se sabe con exactitud, pero todo lo que hay es que está contraindicado. Está contraindicado. A veces la mamá está embarazada, tomaba enalapril, hasta que se dan cuenta, lo retiran y no va a haber mayores problemas. El mayor problema es si segundo y tercer trimestre del embarazo. Más no es un fármaco de elección. En cuanto mamá se da cuenta, o el médico que está embarazada, hay que cambiar el fármaco. ¿Y qué le doy a la embarazada hipertensa? Mamboterol. Labetalol. La betalol. ¿Qué mecanismo de acción tiene la betalol? Es un agonista beta 2 y antagonista beta 1 y alfa 1. Ok. La betalol. Y antes de la betalol, ¿qué es lo que más usamos? Alfa-metildopa, clonidina. Alfa-metildopa. ¿Y qué mecanismo de acción tenía el alfa-metildopa? Agonista receptores La alfa 2. agonista Agonito de alfa 2 receptores alfa 2. en la enfermedad presináptica. Ok. En embarazo se ha visto que es el que tiene menor probabilidad en efectos adversos. Ya sé. Eso se llama teratogenia. Teratogenia es malformación durante el embarazo, en este caso asociado a fármacos. Aquí hay una pregunta, doctora, ¿y si la causa no es renino dependiente, lo tratamos dependiente de la causa? No, sí. A veces la hipertensión es por ansiedad, entonces le das un beta bloqueante, ¿no? Puede ser por retención de líquido,
por pacientes que hacen intolerancia al gluten que ni se dan cuenta y siguen comiendo panes todos los días, retienen buena cantidad de líquido de forma general, ¿no? Entonces, ahí no es una hipertensión dependiente de renina. Siempre empiezas con un fármaco, que normalmente es el enalapril, y vas mirando la evolución de tu paciente. Mas no todas las hipertensiones son renina dependientes. ¿Está bien? Okay. Muy bien. La FDA ha vuelto a enfatizar. Los IECA pueden causar daño e incluso la muerte del feto. Segundo y primer trimestre del embarazo por nada del mundo. En el primer trimestre a veces lo tomamos que la paciente ni sabe que está embarazada, mas no es un riesgo de malformación. Es un riesgo de disminución de la oxigenación a nivel placentario, ¿ya? Entonces eso hace una disminución de crecimiento intrauterino o a veces la muerte del feto. Datos clínicos debe evitarse. Bajo ningún punto de vista damos el IECA. En ningún trimestre del embarazo. Pero si el primer mes que la mamá ni sabía, o hasta el segundo, incluso tercero, la probabilidad de riesgo es menor que si lo usamos en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo. Muy bien. Wow, sigo. Farmacocinética. ¿Qué es importante? Acá simplemente saber quién es fármaco y quién es profármaco. ¿Ya? En el caso de profármaco, el enalapril, captopril y lisinopril, que son los que más vamos a usar, probablemente ellos son fármacos ya activos. El metabolismo hepático, ¿y de quién va a ser tan importante? De los que sufren un metabolismo para poder activarse. Renal, la mayoría se van a eliminar por vía renal, más a nivel biliar. Estos son fármacos más nuevos dentro del mismo grupo, entonces en una insuficiencia renal, benzaceprilat que hay en el comercio, fosinoprilat también. ¿Cuándo yo voy a ir a buscarlos a estos? Cuando haya una insuficiencia renal para que el fármaco se excrete por el conducto biliar, ¿de acuerdo? Mecanismo de acción igual. Farmacocinética, solamente su diferencia en su eliminación biliar. Por leche materna se excreta sí, placenta atraviesa también. Tengo un chat. Y en una insuficiencia cardíaca, el IECA se puede combinar con un diurético perfectamente. Claro que sí. La idea es que lo controles con el IECA, ¿no? Y si con aquello no se controla, para una insuficiencia cardíaca que va a entrar en ICC, claro que usas un diurético. Había otra pregunta. Combina con un diurético. Sí, vamos a avanzar en insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos que tener objetivos terapéuticos, mejorar la contractilidad, disminuir la sobrecarga del simpático, bloquear renina, angiotensina, aldosterona, y de acuerdo a eso, si con eso no controlas, te puedes ayudar con un diurético. Y si está entrando en ICC, una furosemida, que es un diurético de techo alto. Muy bien. Acá hay una diferencia, simplemente en sus parámetros farmacocinéticos. Ya semivida, fíjense, vamos a ver lo importante. Absorción, todos se absorben por vía oral, su unión a proteína es variable. Captopril es de semivida corta. Enalapril es un poquito más largo la semivida y el lisinopril un poco más. Esto es lo que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Fármacos nuevos, quinipril, ese ni los voy a mirar. Captopril se elimina por el riñón, pero el 50% sin biotransformarse y el otro 50% biotransformado. Enalapril tiene que pasar por el riñón la mayor cantidad y algo se puede eliminar por las heces. Los demás, eliminación renal. Nada, acá lo que me interesa es semivida nomás. El de más cortita semivida, captopril. ¿Quién le sigue? Enalapril. ¿Quién le sigue? Lisinopril. Sin embargo, la semivida más importante, ¿cuál es? La de tu paciente. Porque no en todos los pacientes va a durar lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso, ¿cómo lo voy a saber? Tomando la presión arterial del paciente. Borramos y bueno. Contraindicaciones. En el embarazo, principalmente, ¿en qué trimestre está contraindicado y por qué? Segundo y tercer trimestre. Ya, disminuye el crecimiento intrauterino, puede haber muerte fetal. Angioedema es una reacción de hipersensibilidad o alergia. Si ya te dio angioedema, no lo vuelves a dar.
Vamos a estudiar también en farmacovigilancia los tipos de reacciones adversas, y este angioedema es una reacción tipo 1 mediada por inmunoglobulina. Insuficiencia renal severa sí puede aumentar. Estenosis de la arteria renal bilateral es otra contraindicación. Hipersensibilidad como cualquier fármaco al que uno es alérgico. Estenosis aórtica severa y la hiperpotasemia, ¿por qué? Debido al bloqueo de la aldosterona. Porque él va a llevar a hiperpotasemia. Y si ya tu paciente tiene hiperpotasemia, la vas a agudizar más, ¿ya? Bueno, me queda menos de un minuto, no me voy a ir sin despedirme. La siguiente clase hacemos los diuréticos, ya, todo lo que les he mandado, pero me lo estudian así. Túbulo contorneado proximal, fisiología. En esa fisiología hacemos el mecanismo de acción, clasificamos el fármaco. ¿De cuánto viene? Indicaciones, reacciones adversas y contraindicaciones. Yo puedo ir dando mi pantalla, el que quiera algún segmento de la nefrona desarrollarlo, si no lo hago yo, ¿de acuerdo? Todo lo que hagan no es que valga puntos, vale que ustedes estudien nada más, no es que yo estoy prometiendo puntos por exposición, ¿ya? Las interacciones, bueno, con otros antihipertensivos, porque va a ser hipotensión, obviamente, con todo lo que tenga relación con el potasio, los IECA aumentan potasio, entonces los ahorradores de potasio están contra